Bueno, y ahora hacemos contacto con Buenos Aires porque tenemos la tremenda alegría de poder conversar con la realizadora Lorena Muñoz, directora, guionista, productora de cine, a quien yo conocí virtualmente inicialmente a propósito de su película Gilda que tuvimos en el Festival de Cine de Mujeres hace un tiempo atrás. Desde ahí ella ha hecho un montón de cosas muy reconocidas y hay dos de ellas que yo quiero que comentemos con ella ahora y que están disponibles en plataforma. Una es la serie documental La hija de Dios, que está en HBO Max y que está basada en el libro de la primogénita y en entrevistas también de Dalma Maradona, a propósito de, por supuesto, la figura de su padre, su relación con ella, etcétera. Y la otra, que a mí me pareció una maravilla preciosa, es la serie también, una serie de 4 capítulos que se llama Releyendo a Mafalda, que está en Star Plus y en Disney. Así que muchas razones para hablar con Lorena Muñoz. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Sabemos que estás en medio de la edición de tu próximo documental, así que sabemos que tu tiempo es súper valioso, pero yo quedé tan entusiasmada de ver Releyendo a Mafalda, que además siento que tiene todo que ver con toda Latinoamérica, ¿no? Y cómo hemos sido cruzados por el trabajo de Kino y por esta niña, sus papás, sus amigos, cuyas historias se produjeron solamente durante una década, hace más de 50 años y que siguen siendo no solamente un fenómeno editorial, sino un fenómeno cultural, Lorena. Así que preguntarte primero, tu propia relación con Mafalda. Bueno, es verdad lo que decís. A mí me impresiona mucho igual como la trascendencia, bueno, por supuesto el trabajo de Kino, que es un talento absoluto, lo justifica esto, pero me parece como muy llamativo que siendo una historia tan local, sabes que es una historia porteña en Ujú. realidad, eh, muy, muy local. De hecho, Kino vivía en San Telmo, que es el barrio en el que estamos ahora, en este momento, que estoy yo, y en el que vivo, muy cerca de mi casa. Me llama siempre mucho la atención cómo desde una historia tan pequeña, digo, en cuanto a geográficamente, ¿no? Y en cuanto a estilo también, en cuanto a forma, a modelo, puede haber sido traducido a tantos idiomas a lo largo de todo el mundo. Pues Chile, bueno, nada, estamos muy cerca, tenemos muchas cosas en común con Latinoamérica en general, pero digo, por ejemplo, que se tradujo a Japón, ¿no? O sea, siempre eso me pareció como muy novedoso. Eh, ¿Y qué me preguntabas? ¿Cómo había Por tu sido? propia relación con Mafalda inicialmente, antes de la investigación. Mi relación con Mafalda, en realidad, yo ya no sé de cuándo data, porque estaba el otro día haciendo un poco de memoria con mi padre. Digo, es un poco una relación, casi te diría, desde siempre. Yo estoy casi segura que cuando nací ya había libros en mi casa, a menos de que, bueno, no sé, que los hayan comprado cuando todavía era muy chica, pero yo soy del 72 y mi papá leía Mafalda, mis hermanos mayores, mi hermana tiene 6 años más que yo, mi hermano 4, también leían a Mafalda, o sea que está un poco desde siempre en mi casa. Y yo incluso creo que aprendí a leer con Mafalda. Esa es un poco la conexión, ¿no? Y después, bueno, encontrar todo el tiempo en la historia, digo, hay como algo muy de la idiosincrasia argentina en la historia de Mafalda y eso te lleva todo el tiempo a encontrar conexiones, ¿no? O sea, ese es desde chistes con amigos hasta, no sé, bueno, distintas cosas digo que nos acordamos y que vinculamos siempre al haber tenido siempre tan cerca esa historia, ¿no? Esa historieta. Ujú. Ahora, lo lindo de la serie documental, que está ahí en Star Plus, se las ultra recomiendo, es que incluso si uno, igual que tú, uno como que creció con Mafalda omnipresente, ¿no? Como que ya estaba en todas partes cuando uno apareció en este mundo, pero uno empieza a ver
algunas cosas que uno no sabía de Mafalda. Por ejemplo, el origen de alguno de los personajes, por qué tenía ese auto el papá de Mafalda y no otros, no, por qué en algún momento Kino se pone bastante más duro y tiene que ver con la historia argentina, ¿no? Y Mafalda se pone un poco más crítica. ¿Qué es lo que pasa cuando entra Guille, su hermano menor, en el mundo de Mafalda? Hablemos de lo que tú fuiste descubriendo una vez que pudiste entrevistar a investigadoras, ¿cierto? Aparte de a sus sobrinos, de Kino, el vecino aparece por ahí. Hablemos del proceso de investigación y lo que encontraste ahí. Bueno, eso es impresionante porque, por ejemplo, entre otras cosas, descubrí un material de archivo que no había visto, que no conocía. Como documentalista siempre estoy atenta al archivo y me interesa muchísimo, o sea eh, que hay mucho material de archivo que uno va viendo, aunque no sea el trabajo en el que estás justo, un documental que estás dirigiendo como directamente, pero siempre estás atento. Y la verdad que no había visto ese material, no lo conocía y me impresionó muchísimo verlo aquí, no tan joven y tan amoroso hablando de todo el proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, enterarme de que Mafalda en su origen tenía un hermano mayor, Ujú. fue algo que me pareció totalmente novedoso, o la manera en que Kino trabajaba también, ¿no? Esta conexión con el cine tan grande. Viste que nosotros, Anto, como trabajamos en cine, muchas veces trabajamos con storyboards, que tienen puntos de contacto para mí, con incluso las plantas, ¿no? Que armamos, las puestas de cámara y demás, tienen algún punto de contacto con la historieta y me impresionó mucho saber que él, por ejemplo, decía que lo primero que hacía cuando se sentaba a dibujar era pensar la puesta de cámara. Y eso me parecía que nada, que tenía como eso, mucha relación con lo cinematográfico. Como desde un lugar muy cinético, ¿no? También dentro de las historietas, pensando también en la época, es muy moderno Ujú. el lenguaje, la forma en que él narra, es muy cinético. Hay todo un movimiento dentro del cuadro, o sea, cuenta con muchos elementos cinematográficos. Y eso me pareció fascinante, esa conexión, esa como ese nexo, ¿no? Entre el cine y la historieta. Sí, de todas maneras, además que esos análisis en el documental los hacen ni más ni menos que algunos de los nombres mayores, digamos, hoy día de el humor gráfico de nuestro continente. Sale Maitena, sale Liniers, sale Alberto Montt, Tute, Rep, Kemch, Raquel Rivarossi desde España. O sea, es muy variado también y a mí me pareció tan lindo esos análisis, ¿no? Cuando, por ejemplo, se detienen a ver el Departamento de Libertad, cuando conocemos a su mamá y ahí hay un cenital que nos muestra el porte del departamento. O ese análisis también es una de mis cartones favoritos, ¿no? De cuando Felipe ve a la chica colorina y vemos todo el recorrido. A mí me pareció muy bello en la serie documental la mezcla entre contexto y dato duro y luego el análisis de la obra. Cuéntanos cómo fuiste equilibrando aquello. Qué bueno eso que estás comentando y también es de mis escenas favoritas, digamos. La de Felipe acercándose a la chica que le gusta y al mismo tiempo también dudando de esto y escapando, ¿no? Mira, la idea siempre, a ver, es muy difícil hacer una adaptación de un contenido literario, eh, sobre todo tratar de traducir una historieta o de agregarle una historieta, el encanto que ya tiene en realidad, pero que, claro, lo audiovisual es un lenguaje diferente, que necesitaba de otros elementos, ¿no? O sea, necesitaba, bueno, como el mismo género lo pide. Entonces, estuvimos pensando bastante con esto, con un equipo de producción muy bueno con el que trabajé y con el guionista, pensando bastante cuál era la mejor forma, la forma más entretenida de contar esto. Y también, justamente, digo, había una cantidad de contenido, de información, que como vos bien llamás, es un contenido por ahí duro, porque es como, es como una bajada, ¿no? Fuerte, pero al mismo tiempo queríamos que fuera súper entretenido, interesante y divertido incluso de ver. Y esa misma contradicción yo creo que un poco la presenta Kino, ¿no? O sea, digo, como que Mafalda tiene eso también, tiene como un costado de comedia, porque aparte, a partir del humor y de contar la historia,
a través de unos niños, pero hace unas críticas que son, ¿no? Que te dejan así como con los pelos medio de punta o aterrada. Ujú. Me acuerdo siempre del palito a abollar ideologías. Exacto. Cuando Mafalda dice, le comenta eso a uno de sus amiguitos sobre el palo que tiene el policía. Ujú. Eh, con lo cual, digo, me parece que eso es algo también con lo que Kino trabajaba, y a mí me parecía que era interesante un poco tratar de replicar esa fórmula, ¿no? O esa manera de narrar que es, por un lado, bueno, esto, nos resultaba muy difícil eh, cómo mostrar esas historietas, esos dibujos sin hacer una animación, ¿no? O sea, no queríamos, no viene a reemplazar la historieta, sino que en realidad es una serie documental que viene a explicar o a contar un poco el detrás de escena de todo esto, Claro. el cómo fue construida esa historieta. No es que viene a tratar de contarte la historieta, de qué va la historieta y la historia en sí, sino que lo que intenta hacer es explicar un poco el germen y no sé, bueno, yo siempre pienso en esta paradoja genial de que Mafalda fue en realidad fue construida o fue pensada, fue creada por Kino para una marca que lo que vendía era electrodomésticos, y que es un poco después justamente lo que va a atacar la misma Exacto. historieta, ¿no? Cuando tenga libertad, cuando encuentre esa libertad. Así que bueno, esa fue un poco la manera en la que decidimos trabajar. Bueno, hablando de libertad, yo me acuerdo que cuando estaba viendo la serie, y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Lorena Muñoz, guionista, directora, productora, y también responsable de esta serie Reescribiendo a Mafalda, que se puede ver en Star Plus, y se puede ver como seccionada, pues son 4 capítulos de media hora cada uno, se puede ver si quiere las 4 por un tirón, en total son 2 horas, es una joya, y cada capítulo tiene un énfasis en un momento también. Y en el segundo capítulo tú presentas a la pandilla de Mafalda y a Susanita, a Manolito, a Felipe, ¿cierto? A Miguelito, y no aparece Libertad. Y yo estaba muy furiosa contigo, Lorena, después te iba a escribir, era como, ¿dónde está Libertad? Eh, Tiene porque sus problemas. Sí. tiene su problema en la Libertad, que es mi favorita. A ver, ¿y? Pero después, cuando seguí viendo la serie, me di cuenta que a mí se me había olvidado que Libertad aparece mucho después, paralelamente a Guille, ¿no? Y que la aparición de Guille y de Libertad un poco le permiten a Mafalda tomar un lugar un poco más neutral respecto al discurso, porque la más ahí izquierdosa va a ser Libertad y el más loco en términos de desenfado frente a la autoridad va a ser su hermano chico, Guille, ¿no? Entonces, también preguntarte por esa construcción, ¿no? De ir dejando en el camino para que podamos ver cómo va cambiando la sociedad argentina, Kino respecto a su propia obra, y también cómo eso define los procesos de la creación. Sí, vos sabés que aparte para mí fue increíble conocer a Guille. Ah, de veras que Eh, Guille existe, pues un sobrino. claro, claro, eso me pareció tan amoroso porque, claro, yo siempre, Guille aparte es mi personaje favorito. Por supuesto Mafalda también, pero Guille es como, lo amo. Y haberlo conocido al sobrino y saber que o sea, fue quien inspiró ese personaje, me pareció otra cosita, así como otra joyita, ¿no? De parte, digo, de la investigación, bueno, y lo que te decía antes, de la producción también, que Ujú. fue maravilloso. Así que, sí, no sé si me preguntabas algo más, No, perdón. claro, de la construcción de ir como haciendo el paralelo de cómo va cambiando la creación desde el origen hasta cuando Kino, por ejemplo, cuando se pone más intensa la situación política en Argentina, dice, bueno, yo tengo que poder decir algunas cosas al respecto. Sí, 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 bueno, nada, Kino siempre me parece que fue una persona muy consecuente, ¿no? Con su discurso. Nosotros lo que intentamos hacer de alguna manera es respetar eso, por supuesto. Él, a mí algo que siempre me dejó como muy tranquila y que me gustó mucho saberlo, si bien yo no lo conocí aquí, ¿no? Eh, Él formó parte de esta serie en un comienzo, en un primer momento. Kino falleció en el 2020, pero un tiempo antes ya se estaban negociando esos derechos y se había llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces me deja como bastante tranquila saber que él estaba de acuerdo con esto
y que quería que se hiciera esta serie de esta manera que se Ujú. hizo. Y después, bueno, un poco digo la construcción en relación a claro, cómo, cómo, cómo hacer, siempre es un tema ese, ¿no? Sobre todo para mí, bueno, en lo documental o en las historias basadas en relatos eh, reales, las biopics, cómo hacer para contar una cantidad de historia en un tiempo tan limitado, Ujú. porque igual 4 capítulos de media hora es poco para contar la historia de Mafalda, que aparte es una excusa también, porque no es solo la historia de Mafalda, es también la historia de Quino. Ujú. Eh, y lo que intentamos hacer es, bueno, quedarnos con lo que para nosotros era más interesante, por llamarlo de alguna manera, y ahí, bueno, fuimos respetando un poco esta cronología que tuvo él en relación a la construcción de la historieta misma, ¿no? A lo largo de los años. Sí, bueno, eso da para un montón. Por favor, háganse un favor. Van a ser muy felices. Lorena, quiero que sepas que yo fui muy feliz viendo, reescribiendo a Mafalda y de un ícono argentino. Te saltaste a otro. Yo no sé si paralelamente una cosa vino después de la otra, pero también está en plataforma, en HBO Max, La hija de Dios, que es esta serie de 3 capítulos en donde cuentas con la perspectiva de Dalma Maradona respecto a su padre. Cuéntanos respecto a esa producción. Bueno, es una serie que yo quiero mucho, que hicimos con mucho cariño, aparte porque hacía muy poco que había fallecido Diego. Cuando me llamó Axel Kuchevaski para invitarme a ser parte, ¿no? A ser guionista y dirección de, de la serie. Y es la historia en realidad, de cómo Dalma Maradona eh, es la historia de la relación de ella con su papá. Es la historia de un hombre, de un padre en realidad, no del ídolo popular que todos conocemos. Y eso me pareció lo más interesante del proyecto, ¿no? Cuando Axel me lo contó, le dije, me encanta, contá conmigo, como que me gustó muchísimo porque me pareció también que digo, que siempre estamos, o sea, historias sobre Diego hay muchas, ¿no? Documentales sobre Diego, pero sobre Dalma no hay ninguno. Entonces me parecía que era re interesante también, y un poco de justicia este, para, para las mujeres de esa familia, el poder ocupar un poco, un momento, un lugar de homenaje, de recuerdo y de cómo ellas, como Dalma en este caso, vivió a su papá y todo lo que le pasó al padre en todos los años que compartieron, cómo ella vivió ese momento. Y bueno, nada, eso fue la verdad que muy emocionante. Viajamos a Nápoles juntas. Diego en Nápoles es realmente Dios, y Dalma también, ¿no? Dalma es la hija de Ajá. Dios. Eh, sí, sí, fue un proyecto muy lindo para mí. Sí, preguntar también por ese ejercicio, ¿no? Porque cuando hablamos de íconos, por supuesto, Mafalda, Aquino lo son, pero, o sea, hay una iglesia maradoniana. Yo es como que no, a mí me cuesta entender eso. Bueno, viví en Buenos Aires, puedo entender un poco más la idiosincrasia argentina en ese sentido, pero es meterte con Dios, ni más ni menos para muchísima gente, una figura central, no del fútbol, de la cultura, ¿no? Y ahí preguntarte por la elección de material, porque hay un montón de entrevistas, hay mucho cariño, pero también hay zonas más oscuras que Dalma también cuenta, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue desarrollar ese proceso. Bueno, justamente digo, de este proceso puedo hablar un poco más de esa etapa, de la etapa de guión, porque en Mafalda yo no hice el guión, hice la dirección, pero en el proyecto En la hija de Dios hice el guión junto a Josefina Licitra. Eh, y bueno, lo que hicimos en principio fue juntarnos con Dalma a charlar, a tener varias charlas donde íbamos un poco preguntándole y tratando igual, viste que siempre en los documentales lo que se intenta por lo menos es tratar de mantener como cierta frescura Ujú. en la entrevista misma, o sea que tratábamos de preguntarle algunas cosas como para construir un guión y tener un relato previo al rodaje, pero sin entrar en tanto detalle. Y bueno, mira, en realidad Dalma hizo actuó
en una obra de teatro que lleva el mismo nombre, que se llama La hija de Dios, que después de eso se escribió un libro y nosotros lo que hicimos fue adaptar ese libro. Ujú. O sea que un poco la estructura estaba planteada, si bien, bueno, desde una obra literaria y es otro lenguaje, otra cosa, pero ya había un planteamiento de por dónde ir y nada, yo qué sé, cuáles eran como los hitos más importantes. Y lo que hicimos fue respetar en realidad eso, el punto de vista de Dalma y la historia, contarla a través de su mirada, casi te diría como si fuera un diario íntimo, pero también un diario de viaje, Ujú. ¿no? Y bueno, entonces lo estructuramos de esa manera, ¿no? El primer capítulo es un poco los orígenes, los orígenes sobre todo de Diego, pero también los de Dalma, con su nacimiento y todo lo que ella percibía en esa primera infancia. Después inmediatamente el segundo capítulo es Nápoles, ¿no? Y bueno, y el capítulo final es cuando ya vuelven bueno, hasta su muerte en Buenos Aires. Ujú. Eh, pero esa fue un poco la idea, como en términos generales, ¿no? Estoy como haciendo así una síntesis muy por arriba, pero esa es un poco la idea de los capítulos y la idea también de la curva que buscamos. Ujú. Bueno, y como me imagino que quienes nos están escuchando ya desarrollaron tremenda curiosidad para ir a ver La hija de Dios, si no la han visto aún, si la vieron, ahora ya tienen ahí el detrás de cámaras gracias a la generosidad de su guionista y directora Lorena Muñoz, quien se conecta con Radio Universidad de Chile desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Lorena, por este tiempo con nosotros. Te mando un abrazote, espero verte pronto. Sí, por favor, ya me prometiste que nos vamos a ver la semana que viene. Así que ahí nos vemos. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.